Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. Alguna vez me ha pasado eso de despertarme y no poder moverme, ni los brazos, ni las piernas, ni ninguna parte del cuerpo, excepto los ojos, que tengo abiertos. Y me entra un pánico horrible a no poder moverme nunca más, a quedarme para siempre paralizada, hasta que me doy cuenta de que estoy soñando, de que estoy dentro de un sueño. Y el pánico aumenta por no ser capaz de despertarme de verdad, por quedarme prisionera. Podéis buscarle a los sueños las explicaciones que queráis, para tener la sensación de que son vuestros, de vuestra propiedad, cuando lo cierto es que los sueños, y sobre todo las pesadillas, escapan a vuestro control. Soñáis con lugares donde nunca habéis estado, con personas que nunca habéis conocido, con monstruos deformes, crueles y mucho más familiares de lo que os gustaría admitir. Y a la mañana siguiente olvidáis. Pero ¿qué pasaría si algo de esos sueños se colase en la realidad? Si os encontrarais con alguno de esos monstruos en la parada del autobús, en la calle, en el supermercado. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por las noches sin miedo a las pesadillas. El hombre del sombrero. Sandra soñó con el hombre del sombrero el miércoles antes del salto. Sandra saltó de un cuarto piso el sábado de esta semana. El fuego de un incendio la había empujado hacia la terraza y Sandra no lo había pensado dos veces. Esperaba que la profundidad de la piscina fuera suficiente para que el salto no resultase mortal. Lois soñó con el hombre del sombrero 3 noches antes de coger el tren que lo llevaría de vuelta a la capital, después de estar 3 meses trabajando en una aldea remota. Hacía años que un tren no descarrilaba en esa zona. Lois iba en el asiento 4A, al lado de la ventana. A Lois le gustaba ver el paisaje. Berenice soñó con el hombre del sombrero mientras empezaba la tormenta tropical a la que llamarían Zoe. A consecuencia de la tormenta, cayó una torre del tendido eléctrico, hundió el tejado de la casa y aplastó la cama en la que Berenice dormía habitualmente. El hombre del sombrero también apareció en los sueños de Eduardo. Eduardo soñó con un hombre mayor, vestido con traje oscuro, con corbata y sombrero negro. Le quedó su imagen grabada porque aquel hombre, en un momento dado, levantó la mano izquierda y la acercó al sombrero, como para saludar. A la mañana siguiente del sueño, Eduardo se cruzó con el hombre por la calle. Estaba seguro de que era él, y de que había levantado la mano izquierda y lo había saludado. Pero a esas horas mucha gente iba a trabajar, y el hombre del sombrero se confundió con la multitud. Eduardo estuvo atento por si lo volvía a ver. El hombre del sombrero rozó con su presencia a Eduardo justo cuando cruzaba el parque, a media tarde. Eduardo quiso agarrarle el brazo. Fue como querer agarrar humo. Sin saber cómo, el hombre desapareció. A Eduardo le quedó el eco de unas palabras en la cabeza. En la luz de las tinieblas. Y una risa. Eduardo se perdió en una de esas pistas asfaltadas que no llevan a ningún sitio. No recordaba haber echado gasolina y tenía miedo de quedarse tirado,
con aquel coche que le habían prestado en medio de un lugar cualquiera, así que encendió la linterna del móvil y se paseó a ver si encontraba cobertura para el GPS o a alguien que le indicase el camino. Todavía no era de noche. Una luz tímida se resistía a ser engullida por las tinieblas. Una risa. Una figura que se acercaba. Un susurro. Si me quito el sombrero, huye de la muerte. Un hombre saludó al pasar. Sus ojos brillaban. Eduardo aguantó la respiración y retrocedió, sin apartar la mirada de aquellos ojos. El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo con las dos manos. Inclinó la cabeza. A Eduardo le recordó la imagen de alguien que le presentaba sus respetos a un cadáver. Eduardo siguió retrocediendo, perdió pie y cayó por un barranco. Cuando el hombre se quitó el sombrero delante de Sandra, ella estaba a punto de morir asfixiada por el humo. El incendio había surgido tan de repente que no le había dado tiempo a reaccionar. En el último momento fue hacia la terraza y saltó, guiada más por la idea de escapar de aquel hombre siniestro que por la de escapar del fuego. Casi se queda inconsciente al golpearse contra el agua, pero la piscina tenía la suficiente profundidad como para salvarla. Cuando el hombre se quitó el sombrero delante de Lois, él ya había notado que el tren estaba cogiendo demasiada velocidad. Lois se levantó con la intención de averiguar qué pasaba y en ese preciso instante el tren descarriló. El cuerpo de Lois atravesó el cristal de la ventana. Fue uno de los supervivientes. Cuando el hombre se quitó el sombrero delante de Berenice, ella intentó encender la luz. Al darse cuenta de que había un corte eléctrico, bajó con cuidado las escaleras para buscar cerillas y velas. Fue entonces cuando la torre cayó encima del tejado y aplastó la cama en la que minutos antes Berenice dudaba si estaría soñando despierta. Todavía hoy se desconoce el paradero de Eduardo. Encontraron el coche y las huellas de sus pasos, nada más. Quien sueña con el hombre del sombrero no debe tocarlo ni sostenerle la mirada. Eso dicen. Hay sueños que se vuelven realidad y hay pesadillas que afortunadamente se quedan prisioneras bajo los párpados. El hombre del sombrero aparece en los sueños de personas de todo el mundo, bajo diferentes formas, y siempre encuentra la manera de dar su aviso. Pensad en eso cuando os vayáis a dormir, y que tengáis buenas noches, sin sobresaltos. Aviso 4. Pesadillas. Lo mejor de las pesadillas es despertar y comprobar que estás bien, que todo fue un sueño. Lo peor de las pesadillas es cuando aparece en ellas algo o alguien que después te encuentras y empiezas a dudar si todas las cosas horribles que has imaginado llegarán a suceder. En la nación nativa norteamericana de Ojibwa se colgaban atrapasueños sobre la cabeza de quien dormía para evitar las pesadillas. Se hacía un círculo de madera, habitualmente de sauce, y en su interior, a modo de telaraña, se entretejían hilos rojos. Los adornaban con plumas, con la convicción de que los sueños buenos conseguirían pasar entre los hilos y los malos se quedarían atrapados hasta desaparecer con la luz del sol. Había otros sueños que se deslizaban por las plumas, y esos eran los sueños que se olvidaban. Historias
del ataúd. Estamos en Historias del ataúd, una sección que, como sabéis, gira alrededor de un ataúd de cartón que me regalaron unos niños y unas niñas en el CEIP Trabenco de Leganés. Ellos me regalaron sus miedos dentro de un ataúd y en cada programa pues abrimos el ataúd, seleccionamos uno y os leemos uno de los cuentos y comentamos lo que nos sugiera en ese momento. Hoy le va a tocar a Rocío, a la persona inocente de hoy. ¿Podemos hacer ruido para...? Sí, todo el mundo, que queda mejor así los chicos y las chicas. Queda más bonito. El ataúd aguanta. Podemos decir que aguanta todavía. Lo abrimos y lo cerramos todas las semanas, pero aguanta. Lo abrimos así como... Ahí vamos. Hay que echarle aceite. Sí. Vamos allá. Voy a ver. Llevamos unas semanas de bastante lluvia. ¡Ay, no! Ya iba a abrir, mano inocente. No, yo soy la mano inocente, pero soy a Paula. Es que me gusta leer. Ay. Estaba tan intrigada. Ay, por favor. A ver si está firmado. No está firmado. Seguro, no estará ahí con letra muy pequeña. No, estoy mirando en todas las esquinas. Nada. Dice, esa noche dormí mal. Me dolía el cuello. A la mañana siguiente abrí la persiana y no me volvieron a encontrar. Oh. Toma. A ver, vuelvo a leerlo, por favor. Sí. Esa noche dormí mal. Me dolía el cuello. A la mañana siguiente abrí la persiana y no me volvieron a encontrar. Dios, es que esto... Abrió ella la tenso. persiana. Sí. Claro, es que está muy bien porque juega con el cambio, ¿sabes? Narra una persona, ¿no? Sí. Me dormí mal, me dolía el cuello. A la mañana siguiente esta persona Abrí la persiana. pero luego cambia. No me volvieron. Los otros no me volvieron a encontrar. O sea que no dormía sola, dormía ahí con espíritus. O un vampiro. Yo me dolía el cuello. Yo pensé con la persiana que se había Paula. ahorcado, claro, Hombre, yo no fue lo primero que pensé. También puedes pensar que estaba desnucada, que por eso le dolía el cuello. Claro, yo decía, me dolía el cuello. Yo estaba pensando en una mala postura. Sí. No le estaba dando... Sí, Ay. no, Pues no, yo creo me Está dolía el bien. cuello, por eso desaparece, ¿sabes? Para el resto. Abrí la persiana y con el sol... Claro, se volatilizó. ¿Ves? Yo tampoco lo entendí. Sí. Claro, que no había pillado nada del vampiro. No, yo y la tampoco. mañana A mí no- y no sé qué. Hombre, a mí fue lo que me remitió así a abrir varias cosas. El cuello, claro. abre No, la yo- persiana, que desaparece. Es que son nociones básicas de vampiros, vamos a ver. Sí. No digo que acaba de condensar. Sí. Es eso, es que no nombra en ningún momento nada del vampiro. No. Ni nada de Claro, nada. sí. Es decir, Eso yo es no muy porque- bueno, o sea, ¿eh? porque Sí. tú lo hablas. Que si no, Sí. O sea, porque lo dices y entonces digo, vale, tiene lógica, la mañana, no sé qué, el cuello. Vale. Pero si no, claro, no, de repente no me remite a... Y es curioso porque es un tema que sí les da miedo, ¿no? A Los vampiros, Los vampiros, sí. es algo que gusta muchísimo. Siguen, o sea, siguen funcionando, 200 Sí. años después siguen funcionando. Pero es que tiene mucho atractivo. Ya. Bueno, sobre todo, no sé por qué, a Hacia esta cierta edad, ¿no? sí. Es como... Los En la adolescentes. adolescencia, el tema vampiro es... el rollo Bueno, a mí me vampiro. encantaba de cuando era pequeño. Sí. No, en la Los vampiros. adolescencia, Sí, me encantaban aquellos de... ¿Cómo se llamaba aquel señor? Christopher Christopher Lee. Christopher Lee. Esas me ya, claro, encantaban ya son esas- las de o sea, Roger Corman. Me y encantaban tal. esas películas y las ves ahora y Dios te echa No, las Sí. manos a la siguen siendo cabeza. buenísimas. Pero tienen su Pero- aquel. Siguen siendo buenísimas. Reivindicamos aquí todas las películas de Roger Corman. Ay. Yo vi una hace muchos años que se le veían los hilitos a los murciélagos. ¿Cómo se movían? Eso era artesanía. Estábamos hablando de que estos hacían cine con 2 duros, bueno, con 2 céntimos de euro. Somos de otra época. Y es algo a reivindicar. o sea, Sí, es sí, decir, sí. Pero y- bueno, los vampiros de esa época ya no son los vampiros de ahora. No, porque ahora ya hay no, claro. los vampiros como que La cosa ya no se moderna. mueren con la luz del sol. No. No. En Crepúsculo tú le ves... No, no vi ninguna de Crepúsculo. Vale, Pues es no se que mueren con la no. luz del sol, ya te lo decimos ahora. No. Pero hay cosas que se van manteniendo de los vampiros. Sí, eso es curioso, ¿no? Porque en muchas películas también hay cosas que se mantienen y cosas Sí. que no. ¿Qué es lo que se mantiene? Que tienes que invitarlos para que entren en tu casa, por ejemplo. Ajá.
Si no, los vampiros no pueden entrar, si no tienen permiso Qué para... educados, qué educados. Tiene mucho sentido eso, ¿eh? Claro, es que vienen de Inglaterra, de la Inglaterra victoriana, de una educación... Bueno, de Rumanía, entonces. No, de Rumanía, los de Transilvania decías, pero ¿quién parió todas esas? Sí, es verdad. El irlandés este. Pues nada, este fue el cuento de hoy. Qué bonito. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. En el capítulo de hoy entrevistamos a Cayetano Cordobés, quien desde la editorial Diego Pum promueve la publicación de textos que indagan en la esencia del ser humano y del mundo que habita. En la visión editorial de Diego Pum convergen la narración oral, la creatividad artística y la formación de nuevos lectores. Y ahí es donde el libro 13 avisos, cuentos para leer por la noche, encontró su lugar para difundirse en castellano y donde Cayetano coordinó hasta el mínimo detalle. La primera pregunta que te voy a hacer es si recuerdas la primera vez que sentiste miedo. O si te digo algo así, el primer recuerdo que te venga a la cabeza de sentir mucho miedo. Pues mira, tendría 5 años por ahí, o 6, que se le ocurrió a una familiar nuestra llevarnos a todos mis hermanos y a mí a ver una película. Y esa película era Poltergeist. Para mí fue algo que pasé miedo. Quizás ese día no pasé miedo los meses y quizás los años siguientes. Fue un trauma para mí durante muchas noches después de haberse dicho esa película, que a veces cuando ha surgido la película y la he visto de casualidad en algún lado, no soy capaz de verla. Me superó las noches de lloro, de irme a la cama de mis padres, fue algo increíble. Yo creo que tenga yo conciencia, esa fue la primera vez que yo pasé miedo. ¿Porque tenías la sensación de que los poltergeists andaban por ahí a tu alrededor? O, bueno, la impresión... Sí, porque me acostaba en la cama y pensaba que la tele se iba a encender, iba a escuchar algo, iba a venir alguien, ¿no? Y era te digo, lo pasé muy mal, muy mal. Y poco a poco lo fui superando, pero fueron meses donde yo por las noches me sobresaltaba, ¿no? Y intentaba no ver la tele antes de acostarme porque ya venía a la cama como decimos nosotros, con la mosca detrás de la oreja de que podía pasar algo, ¿no? Intentaba que hubiera una distancia entre irme a dormir y la tele, porque si no se me iba esa idea a la cama conmigo. Y pasaba miedo. Y con lo mal que lo pasamos, ¿por qué crees que la temática así de terror es tan atractiva? A ver, yo creo que somos muy, en ese sentido, somos muy masoquistas, ¿no? Tú sabes que amor, el miedo y el amor, yo creo que son las temáticas preferidas, ¿no? Y más en los adolescentes. Tú sabes que también, como en la narración oral, cuando preguntas a un niño qué cuento quieren, si uno de miedo o uno de pirata, todos se vuelven locos por el de miedo, ¿no? Yo creo que esa necesidad de revolverse a uno por dentro gusta, ¿no? Y yo creo que nos hace también después reflexionar y no sé, yo creo que a los niños hoy en día les atrae ese mundo desconocido, qué va a ocurrir, ¿no? Y es como la vida misma, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, y saben que ahí va a ocurrir algo malo. Entonces, claro, ahí la expectativa de qué es lo que va a ocurrir, yo creo que es lo que atrae especialmente a los adolescentes, creo yo. Y mira, como responsable de Diego Pum, vuestra editorial pues realmente aboga, ¿no?, por proyectos así, bueno, interesantes. Yo creo, me parece que tenéis una vía editorial que más allá de lo mercantil cuidáis mucho el producto libro, ¿no? Sí, cuando hablamos de producto libro, hablamos del escritor o la escritora, del ilustrador, del diseñador, del maquetador, del librero, del
del bibliotecario. Yo creo que hay que cuidar todas las partes del proceso de un libro, porque hasta que no llega el lector, no sirve. Tú como escritor puedes escribir el texto más bonito del mundo, pero si no llega el lector no sirve para nada. Pero si escribes el texto más bonito del mundo, pero con unas ilustraciones horribles y con una maquetación, una tipografía, una calidad del papel malísima, pues tampoco llega al lector, ¿no? Entonces nosotros desde Vigo Pun consideramos que eso es muy necesario, ¿no? Y es muy importante porque hay que tener respeto hacia el lector. Y cuando ofrecemos un producto, un libro, a un niño, una niña o a un padre que tiene que elegir un libro, tenemos que estar convencidos que lo que le estamos dando es un producto de calidad, tanto en su calidad literaria o de ilustración, como también en el libro objeto, ¿no? En el producto, ¿no? Y les digo, pues claro, la parte más material, ¿no? La parte más de producto, pues está claro, ¿no? Pero después también queremos innovar y apostar por temáticas que no son las que nos lleva a la parte comercial, sino la parte de convicción literaria, ¿no? Temáticas de miedo, la poesía, ¿no? El rescate de tradición oral que no es tan popular. Pues yo creo que eso es una obligación que tenemos desde la editorial independiente como somos en Diego Pun. Me ha respondido ya a la pregunta que tenía yo en la cabeza, ¿no? Si, como hay varios títulos en la editorial alrededor del miedo, de las leyendas, que pues te iba a preguntar por qué crees que es necesario, ¿no? Recogerlas y transmitirlas, pero de alguna manera ya lo has hecho, ¿no? Esa importancia de, bueno, pues en algunos casos de la tradición oral, pero muchas veces también elaborada literariamente, ¿no? Para que llegue al lector. Sí, claro, es que te digo, tenemos en España y bueno, ¿qué te voy a decir de Galicia o Canarias, ¿no? Con la época aborigen, hay muchas leyendas, muchas historias que si no se trasladan al papel se pueden perder, ¿no? Esa costumbre de escuchar a los abuelos, a los padres, ¿no? En torno a una mesa, ya eso se ha perdido, ya con el móvil, los videojuegos y con tanta actividades extraescolares, pues hemos perdido quizás ese contacto con los más pequeños. Yo creo que apostar porque los libros se refleje todo eso, pues muy necesario. Y nosotros, te digo, temáticas como el miedo, el rescate de leyendas canarias, que tenemos una colección muy amplia de leyendas canarias, donde hay leyendas sobre brujas, sobre piratería, sobre árboles, sobre barrancos. Yo creo que para que esta cultura no se pierda y los niños y niñas sigan teniendo ese material que consideramos muy necesario para su educación. Y mira, antes de pedirte que nos cuentes una pequeña anécdota o algo relacionado con el miedo, te quería preguntar si te digo, pues una referencia de miedo, ¿no? Un libro, bueno, la película ya la has dicho. Sí. Pero en la actualidad, ¿qué nos dirías? ¿De un libro? De un libro, de una película, algo que tú digas, va, aquí, en este sitio, en este libro, en esta película, yo encuentro el miedo. Pues mira, en los libros hay mucho, podemos hablar de Alan Poe o cualquiera de ellos y nos puede sumergir en miedo. Pero en películas que quizás para mí también es impresionante, son las películas de Hitchcock. Yo de pequeñito, claro, había poco que ver, ¿no? Entonces yo creo que las películas de Hitchcock tenía un miedo, yo creo que también psicológico, ¿no? Como es el miedo que jugamos nosotros, ¿no? Que al final es el miedo humano, ¿no? Y yo creo que me quedaría con las películas de Hitchcock. Sí. Y ya para acabar, pues te quería comentar algo que te haya pasado, no un cuento, como se suele decir, sino, como decimos aquí, un sucedido, algo que realmente te haya sucedido en relación al miedo. Vale. Pues mira, recuerdo una vez... hay dos miedos que se me han marcado de mi adolescencia. Uno fue miedo, pero bueno, fue un viaje por Estados Unidos, una tormenta que caían rayos por todos lados y ahí pasé un miedo tremendo porque pensaba que el rayo me iba a caer encima, ¿no? Pero bueno, ese no es tan así. Pero una vez me recuerdo hace como 20 años, 30 años, que se me ocurrió recorrerme Europa con un amigo mío en una furgoneta, ¿no? Y llegamos a un sitio, no sabíamos dónde habíamos aparcado, y ya acostados empezamos a oír una especie de cadena por fuera de la furgona y unos ruidos, claro, y no nos atrevíamos a salir, no queríamos saber lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y veíamos pasos, unas herramientas, unas cadenas, y éramos pero aterrados diciendo, digo, ¿dónde? Ya aquí no, alguien abre la puerta y nos mata, ¿no? Y bueno, intentando asomarnos por una rejilla a ver qué ocurría. Pues al final de todo,
no, nos atrevimos, porque es que estaba pasando mucho tiempo y digo, bueno, ya si nos hubieran querido matar, ya nos hubieran matado, ¿no? Era un coche que se había averiado, se le había pinchado una rueda y el señor estaba sacando las herramientas del maletero intentando cambiar la rueda. Pero claro, era en un mirador perdido en mitad de Alemania, creo que era, y te digo, y claro, y estaba sacando las herramientas, intentando subir el coche, claro, y no nos atrevíamos a asomarnos, y claro, cuando pasaron ya 10, 15 minutos y dijimos, mira, ya si nos quieren haber matado, nos habían matado, ¿no? Entonces ya vamos a asomar, y nos asomamos y vimos al señor, al pobre ahí, ya casi acabando, ¿no? Y te digo, para mí, te digo, un miedo así directo porque no sabíamos lo que nos iba a ocurrir, ¿no? Y es un poco el miedo, ¿no? Que dice, ¿y qué va a pasar? Y es lo que también intentamos transmitir en nuestros textos, ¿no? Cuando empiezan a leerlo, claro. ¿Y qué le va a ocurrir, no? Y te digo, el miedo humano, sí puede estar el de los monstruos, todo eso, pero el miedo psicológico, el miedo que nos puede afectar a nosotros en el día a día, yo creo que es clave para la literatura. Totalmente, ¿no? La sugestión, ¿no? Lo que tú me estabas contando esa anécdota y yo me estaba imaginando la película esta de Un hombre lobo americano en Londres o que están los dos amigos por los páramos y toda esta historia. Sí. La imaginación, ¿no? A partir de las palabras. Exacto. Sí. Pues muchísimas gracias, Cayetano. Muchísimas gracias por este momentito así tan agradable alrededor del miedo. Mira tú. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis unas buenas noches. Y por cierto, un consejo. No huyáis del miedo. Espantadlo.